¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo video de lo que vendría siendo ID Barcelona, el único canal donde te puedes sentir identificado con el FC Barcelona. Comenzando por lo que vendría siendo en este video, vamos a tocar un poco sobre la lesión de Araujo. La lesión de Araujo que obviamente condiciona en cierta manera o afecta a lo que vendría siendo la disputa por los próximos partidos. Por una parte, considero que no es una baja como que Dios, ¿qué vamos a hacer ahora? Como que, o sea, ¿a quién colocamos? Vamos a colocar a alguien por lo que es. No considero eso, pero sí considero que es el más importante de toda la línea defensiva. Es el jugador más diferencial, el jugador que de verdad, o sea, cuando Araujo está en la cancha, hay una seguridad de que de una persona que te va a dar una seguridad nada normal. O sea, hasta el juego, no solamente defensivo, sino el juego en general, se desenvuelve de una manera diferente, ya que es un capitán, sin duda alguna, desde el punto de vista literal, porque sí, es un capitán, y es un capitán dentro de la cancha, es un jugador que te da confianza, es un jugador que te da fe, es un jugador que te alienta, es un jugador que sin duda alguna, es uno de los mejores centrales del mundo actualmente hablando. Y pues bueno, o sea, considero que es obviamente una baja que obviamente va a repercutir de alguna manera o de alguna manera u otra, influye en lo que vendría siendo el equipo completo, pero, también considero que al mismo tiempo tampoco es una baja de morir. Considero que es una baja que obviamente es lamentable de tener, sobre todo por parte de que yo diría que la peor noticia, o yo diría que lo más lamentable, más allá de los juegos que se perderá en este próximo mes, tentativamente, yo considero que lo peor es el hecho de que estamos viendo que Araujo tiene cierto promedio de repetir y repetir y repetir lesiones. Es decir, no digo que sea un jugador que se la pase en el quirófano, porque no es así. De hecho, creo que nunca ha pasado por el quirófano, pero lo que me refiero es que haya estado varias veces lesionado. No de gravedad, pero es una lesión boba tras otra lesión boba tras otra lesión boba. Y quieras que no, bueno, no, ya va, es que me equivoco, claro. Si Ronald Araujo, si no mal recuerdo, claro, él estuvo en muletillas un tiempo. No estoy seguro si en ese tiempo pasó por quirófano o no. Creo que no. Pero como digo, o sea, lo peor del caso o lo más triste es que estamos viendo que Araujo tiene una cierta propensión a lesiones. Ojalá que con el tiempo, ojalá que con el esfuerzo físico, ojalá que con el staff de Xavi esto se pueda pasar con el tiempo. Pero diría que eso, o sea, una de las cosas más lamentables o de las cosas que se podrían mejorar a largo plazo con Ronald Araujo es esta cierta regularidad de lesiones. Porque sin duda alguna, o sea, es el capitán, vuelvo y repito, no es un punto de vista literal, que por sí lo es, sino que además es un capitán que es una persona que está y te da confianza, que te da fe, que te da aliento, es un jugador que, sinceramente, o sea, tú eres, no sé, Pedri, Oriol, quien sea, y tú sabes que Araujo está en uno contra uno contra cualquier jugador y te da una confianza nada normal, o sea, te da un plus de jugar bien o jugar tranquilo, tomando en cuenta de que vas a tener un muro en la parte de atrás tuya. Y el punto es que, bueno, contamos sin la falta de este grandísimo jugador por más de un mes. Lamentable lesión. Pero bueno, ahora veremos de cuáles serían las opciones. Las opciones, a primera vista, sin duda alguna, el que está destinado o lo más probable que llegue a pasar es que Christensen juegue en, obviamente, esa línea defensiva, cambiando o siendo la suplencia de Ronald Araujo. Ahora, la pregunta es, tomando en cuenta que Araujo era el que estaba jugando
en el eje como extremo en los últimos partidos, ya que Christensen estaba jugando por izquierda, Koundé estaba jugando, o sea, bueno, Christensen estaba jugando de central en la parte izquierda, Koundé estaba jugando de central en la parte derecha y Ronald Araujo estaba jugando de extremo. Por tanto, la pregunta es, ¿se mantendrá aún así lo que vendría siendo? Puede ser un Christensen Koundé de centrales y luego colocar a lo mejor un Sergi Roberto de lateral, o apostaremos a lo mejor un Christensen Eric García o un Eric García Christensen en esa banda y colocar a Koundé extremo. Es la pregunta, en verdad. Y considero que también esto va a cambiar mucho, no solamente de las sensaciones, no solamente hablo del próximo partido, que yo creo que puede cambiar. Puede ser que, por ejemplo, contra el Cádiz juguemos con Eric Christensen y luego el próximo juguemos con Íñigo Christensen, que por cierto, cabe destacar, aún no está inscrito, que además está pasando una lesión, por tanto dudo que juegue. Por lo menos el Cádiz es seguro que no va a jugar. El próximo partido no estoy seguro, habría que ver si ya está inscrito y si ya se recupera de su lesión. Pero más allá de eso, o sea, tienes ahí en ese eje central, puedes colocar de centrales a Christensen, como bien digo, a Koundé, como bien digo, Eric, es un jugador que sí está disponible actualmente. Y el otro que se me ocurre, obviamente, Frenkie de Jong puede jugar ahí, pero no es la idea, nunca va a ser lo ideal que Frenkie juegue ahí. No porque juegue mal, sino porque es que Frenkie te da un juego de interior, te da un juego de pivote, a lo mejor sacando el balón, que no te lo da de central. Puede llegar a asimilarse, puede llegar a usarse en partidos que, mira, es lo que hay, o creemos que esta es la mejor opción para poder buscar el partido y salir desde atrás. Me parece perfecto, pero no es una opción primaria para intercambiar una lesión de Araujo. Entonces podríamos tener esa línea, o la otra opción, como bien digo, en vez de cambiar un central y que Koundé juegue por derecha, sería Christensen Koundé, y por derecha tendría que jugar o uno Dest, que Dest por lo visto está más en la línea de salida que de otra cosa, porque sinceramente en la pretemporada lo hizo muy mal, no jugó nada. Y por otra parte es cuestión de que dudo que Xavi tenga la confianza como para colocarlo de titular. Así que en cuestión se podría colocar ya a Sergi Roberto. Para mí me parece un jugador bueno, sin más, un jugador que te puede aportar cosas, es un jugador que no lo va a hacer genial, tampoco lo va a hacer fatal. Y más allá de eso, por derecha prácticamente no puedes colocar a nadie, porque no hay un jugador así de recambio. Yo apostaría más por un Eric Christensen o Christensen Eric, da igual. Y por derecha Koundé, porque depende también del partido, como bien digo. Pues no es lo mismo enfrentarse de lateral a Vinicius a enfrentarse a un random, a una persona que no es tan buena. Si tú ves que por lo menos en el medio te vas a enfrentar en UEFA contra, no sé, el Arsenal, por colocar un ejemplo, y supongamos que te enfrentas contra esos extremos tan buenos que tiene el Arsenal, obviamente Koundé podría jugar de lateral para dar una mejor confianza defensiva. Si tú me dices que nos enfrentamos contra el Cádiz, pues, o ni siquiera contra Cádiz, supongamos otro equipo grande, supongamos que nos enfrentamos contra, mira, no sé, el City. Si tú me dices el City, por ejemplo, obviamente sus extremos son muy buenos, pero también te digo, o sea, Haaland es tan bueno que, ¿qué prefieres? ¿Defender a Grealish o defender a Haaland? Pues bueno, ya queda decisión de cuál, de qué tanta importancia defensiva le das, más al lateral o más al defensa. Por tanto, hay muchas opciones que pueden suplantar a Araujo. Hay opciones para salir en estos meses, pero sin duda alguna es una baja que duele. Como digo, no solamente por los próximos meses que no vamos a contar, el próximo mes que no vamos a contar con él y los juegos que se perderá, sino también, o influye el hecho de que es un poco preocupante la regularidad
de sus lesiones y que no vayan a ser un problema en su futuro. Por tanto, dejo hasta acá el video. Creo que ya más o menos explayé lo que quería comentar. Quería más o menos comentar al respecto. Veremos también, esto podría estar muy relacionado, que se me olvidaba, la posible llegada de Iván Freneda o Joao Cancelo. En el caso de que uno de estos jugadores llegaran en los próximos días, en los próximos movimientos, ya no habría duda. Sería, creo yo, Christensen, Koundé, Joao Cancelo, Christensen, Koundé, Iván Freneda, Christensen, etcétera, el jugador que fichemos. Se estaba también hablando de Foyt y tal, pero lo veo mucho más lejano que Iván Fresneda y que Joao Cancelo. Por tanto, veremos qué es lo que pasa en esa línea central, en esa línea defensiva. Pero yo considero que es muy importante, primero, si llegará o no llegará un lateral. En caso de que llegue, muy probablemente juegue de titular, porque Araujo no va a tener protagonismo en el próximo mes. Y veremos qué es lo que pasa. Den un me gusta si les gustó el video, si les gustó la información. Y comenten aquí abajo qué les parece, cuál sería la mejor opción para poder suplir lo que vendría siendo la confianza, la fe y la seguridad que te da un jugador como Ronald Araujo. ¿Qué tal les parece? ¿Les parece una baja importantísima o que puede llegar a pasar desapercibida? Así que pues nada, un gusto haberlo visto el día de hoy y hasta luego. Chao.